Muy buenas tardes, mis estimados. Les damos la bienvenida. Estimado el doctor Aguirre está nuevamente con nosotros. Moisés, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hermano, gusto saludar a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, es un placer tenerte. Ya teníamos tiempo de no conversar. Tuviste varios compromisos y nos fue imposible, pero hoy estás aquí de nuevo. Qué bueno, ¿no? Gracias. Bienvenidos a todos. Esta es una nueva charla de vida y pues estuvimos conversando fuera de cámaras y convenimos en hablar acerca del balance, ¿no? El balance en la vida, que es algo realmente relevante, sobre todo en estos tiempos donde parece que, sobre todo en Latinoamérica, pienso yo, donde parece que la vida es acelerada, a más no poder, y en Monterrey no se diga, ¿verdad, Moisés? Ujú. Una vez, solo un dato, y luego ya te dejo el piso para que tú nos hables acerca del tema, pero eh, hace tiempo, y no tengo la estadística a la mano, pero me acuerdo y hay varias estadísticas de este tipo, donde nos decía o comparaba la cantidad de horas que se trabajan en diferentes países versus la remuneración y la calidad de vida que un trabajador tiene en diferentes países. Y México, según esta estadística, eh, eh, era uno de los países donde se trabajaba más, o sea, Ujú. la cantidad de horas es exorbitante. Sí, Obviamente, la remuneración financiera promedio, pues obviamente de las últimas, o sea, no de las últimas, pero muy abajo en comparación a, por ejemplo, a países como Alemania, como Dinamarca, mm, Suecia, donde se trabaja menos tiempo, pero el salario es más alto. Entonces, correcto. eh, como un pequeño dato de los muchos que hay, ¿verdad? Porque esto implica, hablando de México, con ese marco de partida, donde la gente pues tiene que levantarse temprano, tiene que viajar, si no tienes auto, pues en el metro o en el camión, y a veces una hora y media de camino, y luego estar ahí metido en el trabajo, de regresar y trabajar en sábado todavía, pum, pum, pum. Wow, ¿cómo balancear la vida? Llegas al fin de semana, las compras, el aseo, la familia, los compromisos, descansar, todo eso. Además de pensar en ello, ya me cansé. Sí, sí, ¿Cómo sí. la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo podemos encontrar un balance sano en nuestras vidas, laborales y familiares, personales? Bueno, Mando, es una excelente pregunta, que te voy a contestar desde mi perspectiva personal. Sí. Creo que si tuviera la solución no estaríamos aquí, estaríamos en otros ámbitos, ¿verdad? Básicamente lo que yo considero esto, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida necesitamos tener claro un sentido de dirección, ¿no? Una Ujú. estrella norte. Yo idealmente deberíamos estarlo vinculando a nuestro propósito, al sentido de las cosas que yo tengo que hacer, Ujú. eh, el legado que me gustaría dar con Ujú. mi familia, con mi esposa, con mi comunidad religiosa también o Ujú. cristiana o la que practiques, Ujú. mis vecinos, mis familiares de segundo o tercer nivel, en Ujú. el trabajo con mis compañeros. Todo esto es un tema que en un mundo ideal debería ser alineado todo hacia la retribución tu huella que quieres dejar en el mundo. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, uno necesita saber qué tanto tiempo le va a dedicar uno a ciertas cosas, ¿no? Ahora, el balance no es un estado ideal fijo, Ujú. ¿verdad? Ujú. Sino que es un tema que va cambiando, porque acuérdate que los compromisos de la vida van cambiando. No es lo mismo una pareja de recién casados que una pareja con hijos o una familia con un solo hijo, con dos o con tres o con cinco, ¿me explico? Sí. No es lo mismo tener hijos menores de cinco,
mayores de 15. Me claro, explico, la misma dinámica de la vida nos va llevando a acomodar cosas. También en lo profesional sucede. A lo mejor empiezas, no sé, de un nivel, cierto nivel, a lo mejor supervisión o nivel gerencial básico, pero a medida que tú vas desarrollando tus capacidades y vas entregando resultados, pues también tu crecimiento dentro de las organizaciones, pues te va permitiendo aumentar tu ingreso, te va permitiendo tener acceso a otras comodidades, etcétera, etcétera. Pero eso también va requiriendo de ti otras cantidades de tiempo. sí. Entonces, ahí el tema, y esto es el que lo logre, que nos diga cuál es la fórmula, pero sí es irnos acomodando A a las las circunstancias. circunstancias y tener Ujú. un ajuste. La vez pasada platicamos de las 4 disciplinas de Scott Peck, ¿te acuerdas? Y Sí, en realidad, aunque se describen de manera separada, están muy vinculadas entre sí, ¿no? Aparte que ujú, hablamos de la dedicación a la realidad, asumir la responsabilidad, postergar la gratificación y el balance, ¿no? ujú, Entonces el balance juega con las todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera que es el dedicarme a la realidad es esa capacidad de ajustarme ante las circunstancias, ¿no? Tener esa flexibilidad para entender los tiempos que estoy viviendo, cuál es la demanda que se tiene de mí en este momento específico, ujú. tanto laboral, personal, familiar, matrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, necesito escuchar el entorno, necesito ver cuáles son las retroalimentaciones que me está dando mi entorno, ¿verdad? A lo mejor Sí, habrá momentos en los que necesite dedicarle más tiempo a ciertas cosas. Poniendo un ejemplo, supongamos que salgo yo de mi casa y me chocan, ¿verdad? sí, Entonces, en ese momento, la prioridad y el balance, pues es atender ese tema, ¿verdad? Primero ver el tema de la vida, estoy bien, está bien mis acompañantes, están bien la otra persona, ¿ok? ujú, Y luego empezamos a gestionar el tema del seguro, el tema del tránsito, el tema. Entonces, un evento como este nos obliga a reconfigurar la agenda del día, ¿verdad? claro, O una enfermedad o un tema de algo que sale con una urgencia, tu jefe te pide, tiene una junta importante y te dice, sabes que tengo que entregar estos datos que me está pidiendo el jefe del jefe, entonces pues hay que ajustarlo. hay que Entonces, ajustarlo. no es un estado fijo, es lo que te quiero decir, sino que Sí, se va moldeando. Decía Sigmund Bauman que vivimos en un mundo líquido, ¿no? sí, Entonces, esa cultura líquida pues nos va forzando de alguna manera a que nos vamos ajustando de acuerdo a las cosas que van sucediendo. Y esta flexibilidad es importante porque cuando nos volvemos muy rígidos, en temas de tiempo lo que tenemos que invertir, pues puede suceder como esos viejos árboles que cuando hay un viento fuerte se quiebran y se caen, ¿verdad? A diferencia de ujú. las palmeras, por ejemplo, que Son tienen muy, esta capacidad de son muy moverse. dúctiles, ¿es la palabra correcta? Ah, Dúctil. sí, sí tienen una cierta flexibilidad y se ajustan y logran permanecer mucho más tiempo, ¿verdad? Que a veces esas rígidas. Entonces, sí, hay temporadas en la vida donde uno puede, digo, se me viene una palabra que se me viene a la mente cuando te escucho, bueno, aparte flexibilidad, pero es compromiso, o sea, a veces hay que hacer compromisos. Hay momentos en que uno no puede quizás tener todo lo que uno quiere, Ujú, pero puede uno maniobrar para cuando llegue el momento, negociar si es posible, eh, correcto. adquirir ciertos, pues, beneficios sería, ¿no? Yo creo que Ujú, a todo mundo le gustaría dar, pero también recibir, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve allá hace, que son 7, casi 8 años, ¿no? Cuando en aquel intento de regresar a México, intento fallido, pero estuve ya trabajando después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque pues viví mi adolescencia y juventud, los principios allá en México, y sé lo que era eso, ¿no? Me acuerdo lo que era estudiar en la prepa y luego en la tarde irme a trabajar y regresar a ujú, casa a la 1 de la mañana, ¿no? O sea, ya, y entonces, después de mucho tiempo lo volví a experimentar nuevamente en México y con niños pequeños, y te recuerdas.
Y fue algo realmente difícil. Y me acuerdo de que fue un shock cultural para mí nuevamente, en cuestión del tiempo. Estoy hablando específicamente ahora del tiempo, ¿no? Mm. Donde obviamente pues, de levantarte temprano, el tráfico, todo eso, y trabajar algunos sábados o la mitad del sábado, y pues no ver a la familia, ¿no? El día entero. Después por ahí pude yo hablar con el jefe y hacer ahí una modificación donde yo pude llegar más temprano, pero podía salir más también una hora más temprano, lo cual fue un gran, significó un gran cambio realmente, ¿verdad? Porque solamente Correcto. esa hora, mover una hora, me hizo ganar más tiempo increíblemente para la familia, ¿no? En cuestión de Ok. calidad. Ujú. Um, pero podríamos hablar acerca de finanzas, podemos hablar acerca de salud y muchas otras cosas, ¿no? Donde podemos Correcto. encontrar ese balance, ¿no? Ujú. Sé que traes, bueno, primero, eso es más o menos a lo que te refieres. A veces se puede negociar, a veces se puede ajustar. Hay momentos en la vida donde no se puede y hay que Correcto. mirar a largo plazo. Pero Ujú. en el gran marco de todo, tratar de equilibrar ese balance. ¿Voy por el camino correcto? Vas por el camino correcto. Nada más que siempre acuérdate que hay que tener una estrella norte, ¿no? Sí, Un hacia dónde yo quiero ir. Y eso va a determinar cómo se dan esas negociaciones, por decirlo de esta forma, ¿no? claro, claro. Y también me acuerdo ahorita, seguramente tú lo recordarás de Stephen Covey, de los 7 hábitos, que él decía que cuidar el tema de los roles, ¿verdad? Que Ujú, no podamos tener demasiados, ujú, perdón, roles en la vida, ¿no? Y él hablaba como de 7 pelotas, ¿no? Y hablaba así ujú. como del equilibrista. Entonces, Ya, cada rol, ¿verdad? Rol de papá, rol de esposo, rol de hijo, rol de hermano, rol de de empleado, empleado. Ujú, diferentes cosas. Entonces, él dice, o sea, tenemos un tiempo limitado en la vida y ujú, en nuestros días. Entonces, tenemos que aprender a ser muy sabios, muy inteligentes en cómo jugamos con estos roles, ¿no? Y ok. cuidar también que la vida no nos llenemos también de tantas actividades que luego acabe siendo un tema de pues llenar agenda, ¿no? Y de estar de alguna manera perdiendo, pues otra vez regresar a tu sentido de propósito, de contribución, de las cosas importantes, porque luego la urgencia se convierte en algo que nos va comiendo, ¿no? Y Ujú, esto, pues, a la largo genera, pues, un tema de ansiedad o claro. depresión o otras Resentimiento, ¿no? cosas. Ujú. Enojo Ya. también o maltrato a las personas, o sea, me enojo en ciertas partes y me disquito con otras y Somos ese tipo de con el cosas. jefe muy mansitos, pero volvemos a casa y nos Llegas desquitamos a con la casa y familia, ¿no? No, sí, o el perro lo pero golpeas o lo que sea, patearla ahí. pobrecito. ¿Qué culpa tiene esto, no? Entonces, Sí. pero siempre como creo yo, es como te decía, teniendo esa idea, esa estrella norte, cómo eso se convierte en mi guía de lo que tengo que hacer y Ya, decir, bueno, también hay tiempos en la vida, ¿no? Yo me claro. acuerdo cuando tuvimos nuestro hijo Ian, mi hermano mayor me dijo, va a ser mucho sacrificio estos primeros meses de vida, me dice, pero no te preocupes, todo tiene un tiempo. Ujú. Va a llegar un punto en el que ya no vas a estar en la dinámica de atender a un niño recién nacido, que sí es muy Pues agobiante es demandante, ¿ah? y es muy demandante, pero todo tiene un tiempo. Entonces, esa frase a mí me dio mucha perspectiva, ¿no? Ujú, Estoy pasando ahorita por esto, tengo que sacrificar este sábado, tengo que sacrificar estas cosas, pero es por un tiempo. claro. Entonces, eso ayuda mucho a tener una perspectiva y a tener una paz mental, sabiendo que estás construyendo algo que es importante y trascendente, no solo para ti, sino para aquellos que están contigo. Oye, pero qué importante eso, ¿verdad? Porque creo que lo tratamos un poco en una de nuestras sesiones pasadas, donde, Ujú. donde tenemos, si no sabemos el porqué de nuestra vida, el por qué nos Ujú. levantamos, el por qué hacemos algo, pues entonces es dificilísimo, ¿verdad? Correcto, Porque no estaremos contentos con nada, ¿verdad? es correcto. Ujú, Y pasa mucho, ¿eh? Pasa ujú, mucho que nos llenamos de actividades, actividades, actividades
mm, y luego no son actividades que contribuyan o que te ayuden a dar ese pasito extra ya, a ese, digamos, estado ideal o ese sentido de contribución que yo tengo o siento la obligación de dejarle a la humanidad. ujú. Muy bien, muy Sí, bien. sí. Wow, hay que, fí- eh, algo nos sucedió hace tiempo. Fíjate, estás tocando así muy cerca estás poniendo el dedo en la llaga. Pero en el buen sentido, ¿no? Porque nosotros, te doy un ejemplo, sé que traes material que quieres compartir con nosotros, pero eh, este, un ejemplo que se me viene a la mente eh, fue la decisión que tomamos mi esposa y yo hace tiempo, cuando nació nuestra primera hija. Entonces, mi esposa, Anita, ella, no sé si hay algún equivalente de eso en México o en otras partes del mundo donde nos estén viendo nuestra audiencia, pero en México, aquí en Alemania hay una combinación como una enfermera y un asistente con labores de oficina, y se le llama asistente médico. Mm, Entonces, ella estudió eso y se dedicaba a eso cuando nos casamos, pero cuando llegó ella inclusive trabajó hasta el octavo mes del embarazo, pero una vez que nació Alicia, y nuestros cuatro hijos, pero en ese momento ella decidió, yo la apoyé, y decidió que era preferible que nuestros hijos estuvieran cerca de uno de nosotros en casa. Es decir, ella decidió quedarse en casa. O sea, hizo pausa en su profesión y ujú. ella primero creó a Alicia, y después a nosotros tres niños. Fueron básicamente hasta hace poco, ¿no? Que volvió a empezar a trabajar hace como 4 años, pero estamos hablando de que ella hizo una pausa laboral como de pues más o menos 14 años, Correcto. lo cual implicó un, un- una consecuencia financiera, ¿no? Claro. Para nosotros, porque estamos viviendo de un solo sueldo, pero fue una decisión consciente que hicimos los dos, o sea, preferimos hacer eso y decir, bueno, pues vamos a perder miles y miles de euros en el cúmulo, ¿verdad? Ujú, ujú. De los años, pero es preferible eso para nosotros, esa fue la decisión nuestra, ¿verdad? No tiene que ser la decisión de otras familias. Solo de un ejemplo, que tuvimos que tomar decisión o hicimos esa decisión porque pensamos que era lo mejor para nuestra familia. Es Entonces, correcto. obviamente, eso también tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Ya sea financieras, emocionales, de pareja, sociales inclusive, ¿no? Porque aquí en Alemania, ¿no? De repente te miras que te quedas en casa con los niños y como que te miran más o menos que de reojo, ¿no? Todo eso. Entonces, esto también tiene que ver con el balance en la vida, ¿verdad? Correcto. En el propósito del por qué y ¿cómo se llama? El costo-beneficio, etcétera, etcétera. Sí, claro. Sí, Entonces, y lo que comentas tú, pues es un tema de la importancia que le das tú a tu familia, a tus hijos, mm, de que ellos estén bien, de que estén sanos emocionalmente, que estén capacitados, digámoslo de esta forma, para cuando ellos entren a una vida adulta. mm, Obviamente es mucho más rico la parte emocional cuando está papá y mamá, o cuando hay alguien, un adulto que apoya, que anima, que disciplina, que hace todo esto, ¿no? un tipo de ancla, ¿verdad? Ahí en el día, Sí, sí, en es la un anclaje semana. emocional. Mira, en mi experiencia como profesor Ujú, universitario de ya veintitantos años, sí, pues ese es el gran tema. A mí me toca ver los experimentos sociales que hacen nuestras políticas públicas ya en una etapa que están a punto de entrar a vida profesional, ¿no? Y ahí sí, tú te das cuenta, ¿no? Ves carencias desde errores ortográficos o errores de redacción hasta la motivación personal, por ejemplo. la Yo estoy en un área comunicación. sí, cómo comunicarte, cómo interactúas, te relacionas con otras personas. Justo hace unas 2 semanas me tocó ver un artículo creo que es de la Universidad de Toronto, que hablan ellos del rostro, eh,
le llaman confidence face. eh, la Eh, seguridad, o como sí, autoestima, o como. sí, como esas personas que han crecido con este apoyo emocional, que Ujú. tiene más o menos resuelto el tema económico de la familia, etcétera, que incluso viendo las puras fotografías, a los 20, 21 años, tú ya ves en el rostro ciertas facciones, Esos cierta rasgos, ¿no? actitud, ciertos rasgos que te hablan de alguien que ha sido formado en un hogar en Mm, donde está ya, esta parte firme, ¿no? ajá, Y yo cuando lo dije, no sé, pero fíjate que me tocó, no voy a dar nombres por un tema que es ético, pero me tocó en uno de estos grupos un joven así. sí, Bueno, como sabrán, pues estoy dando clases en el TEC de Monterrey, pues que es sí, una escuela top aquí en México, mm, pues el equivalente al MIT más o menos. ujú, Entonces, obviamente, el perfil del alumno que llega, pues casi es todos con hogares duoparentales, con un cierto éxito económico, aunque hay muchas personas becadas, etcétera, o personas que por el deporte o por las ujú, capacidades obtienen las becas para entrar aquí. Entonces, de alguna forma, sí, el perfil, ves muchos encaja, ¿no? alumnos con ese perfil de seguridad, ¿no? Sí, Y me tocó ya uno, que en el rostro se ve así una cierta, es muy sutil, pero creo que porque lo había leído estaba más consciente, donde sí percibes una cierta carencia de algo, no sé qué, porque una tampoco inseguridad de algún tipo, ¿no? sé, en la forma en que interactúa, en la forma en la Mm, que pregunta las dudas, ujú. si te observa cuando está platicando, cómo se dirige a ti, ¿no? Como que Es, medio disculpándose siempre. algo así, algo así. O a lo mejor viene de una comunidad a lo mejor más rural, Mm, no sé si me explico, o sea, menos citadino, no sé, es como un tema de un know-how, un cierto conocimiento de social, de sí, interacción sí, sí, sí. Esas que se competencias da o sociales, no. ¿no? Exacto. De hecho, hace poco hay un tema de los coaches. En Estados Unidos hay muchos coaches para chicos que son la primera generación de universitarios, por ejemplo, Sí. donde les enseñan todo lo que se supone que deberían saber si vienes de ¿Cómo, una cómo familia que... sobrevivir el primer año, no? Exacto, ¿no? Desde cómo ir a pedir ayuda para encontrar los lugares, cosas así, ¿no? Que la Sí, sí. mayoría de los alumnos que ya traen un ¿Cómo, roce con esto, cómo lavar la este, ropa ellos mismos, no? sí, 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 pero todo eso, ¿no? O lo que la universidad tiene para ofrecerles, digámoslo así, y que luego no son, que pudieran, son obvios para los que han vivido en el paradigma, por así decirlo, o del beneficio, para aquellos que llegan y que no vienen de estos ámbitos, es un Sí. poco difícil encontrar las ayudas, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que esta construcción es un poco el tema de la inversión de la familia, por eso aplaudo la decisión que ustedes tomaron, ¿verdad? Porque eso no tiene sustituto, ¿verdad? Mm, Perdón. La carencia paterna o en este caso la materna también, sí son muy importantes para que sí, nuestros hijos crezcan con una seguridad, con una proyección sí. de lo que hacen, ¿verdad? En el mundo. Y esos son factores que tienen un impacto en el éxito personal y profesional. Pues esa fue nuestra motivación, ¿no? Obviamente, como tú dijiste al comienzo, es un estrellafloja o da una inversión que implica también, por ejemplo, sabíamos que financieramente íbamos a, no sé si sufrir es la palabra correcta, pero sabíamos que iba a haber unas ciertas cosas que íbamos a dejar de gozar Ujú, en el ámbito financiero, pero en nuestra cosmovisión, pues ese fue el intercambio. Bueno, correcto. eso es lo que queremos y Ujú, ya, ¿no? Pero creo que, sí, pues realmente estamos satisfechos con ello. Fue para nosotros, para nuestra vida, pues en cuestión de calidad de vida, fue lo que planeamos, fue lo que quisimos. Am, ujú. y creo que hubiéramos, bueno, uno nunca sabe, le hubiera no existe, ¿verdad? Pero
creo que ir en contra de eso, y me gusta hablar de eso contigo, porque haber ido en contra de nuestra convicción quizás hubiera traído eh, problemas, pienso yo. Ya hubiera traído un desbalance en, Pues en sí, la vida. porque entonces ya ahí, acuérdate que si tú distorsionas aquellos valores que para ti son importantes, Mm, tu core values, ¿verdad? Si tú los sacrificas o los comprometes en función de otras dinámicas, bueno, eso también tiene un precio, ¿no? claro. Y eso se paga también en el tema de lo que te digo, el tema de la salud mental de los hijos, del propio desarrollo mental, emocional, profesional de ellos más adelante, porque acuérdate que el tema con nosotros, con la paternidad, es que son ciertos años, Sí, y llega ya un va muy punto en el que rápido, ¿eh? exacto, exacto. Entonces, si uno no tiene ese sentido de dirección y ese sentido de lo que me gustaría hacer, los acuerdos entre la pareja, por ejemplo, con temas de educación, qué tipo de cosas vamos o de experiencias educativas vamos a exponer a nuestros hijos, es un deporte, un instrumento, ese tipo de cosas. Y cómo hacer esto sin que tampoco los agobies, porque puede Mm, ser un tema ya. que lo metes en tantas cosas. Es Uno como que puede ir al otro extremo, ¿verdad? como aquel libro que me recomendaste, el de Dolphin Parents, Ah, que sí, hablaba la sí, crítica de todas, sobre todo en Asia, sí, de que es con mucho el The estrés Tiger que se les Moms. sí, que se les expone mucho a los hijos a demasiado para que lleguen, y entonces llega un punto en el que se genera un agotamiento de parte de los hijos, que es un desbalance, obviamente, y emocionalmente truenan, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve un título de Harvard o del MIT o Pero de estás Stanford, lo quebrado, que ¿no? sea? Sí, exacto, dentro de ti no existe la fortaleza para poder lidiar con lo que viene, ¿no? Oye, Entonces, qué tema tan grueso, ¿verdad? Porque uno, por un lado, las demandas de la sociedad, y tú conoces muy bien cómo es, por ejemplo, en Monterrey, es una cultura interesante la de Monterrey, ¿verdad? sí, es correcto. Pero las demandas de la sociedad, digo, es imposible, ¿verdad? Por ejemplo, mis niños, a veces charlamos mucho en casa cuando tenemos la fortuna. Esa es una de las cosas que nos permitió, eso nos permitió a nosotros siempre poder comer con ellos, ¿verdad? Correcto. Entonces, el día de hoy miramos los frutos, nos sentamos los seis a la mesa y comemos, pero nos quedamos 15, 20 minutos charlando de cosas, ¿no? Cosas relevantes, ¿no? Pero entonces, en esas conversaciones salen, pues somos humanos, y ellos notan cosas, ¿no? Las comparaciones, ¿no? Los autos que otras familias conducen, las casas que otras Correcto. todos tienen, pero también ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué estudiar en la vida? Todavía son adolescentes, qué universidad, qué carreras, qué tanto debería uno de invertir en esas cosas. Entonces son cosas presiones de diferentes tipos con los que también uno se mira confrontado y que obliga a la familia, en este caso, a tomar decisiones temprano, ¿verdad? Correcto. Sí, Qué sí, sí. tremendo. Yo tengo un Ujú. amigo que él fue a un extremo. Él tuvo los hijos más o menos cada 4 o 5 años y me dijo, o sea, yo estoy pensando en la universidad, ¿verdad? El gasto de la colegiatura y todo eso. Entonces los tuve con esa distancia, Ah, pensando en que no se me juntaran, porque, tan bueno, aquí seguiditos, es, ¿eh? sí. Entonces, que a mí se me hace muy extremo, ¿verdad? Pero bueno, es Ujú, lo que cada quien va claro. planeando. Como también conocí a un otro amigo que él compró seguros para becas, ¿verdad? O sea, Desde que nacían los hijos para cuando llegaban a la universidad estuvieran con la posibilidad de acceder a esos seguros. Otro caso este fue una alumna mía, el sí. papá cada que nacía un hijo ponía un negocio. Y a los Oh, 18 les decía, negocio es tuyo, tú sabes qué haces con él, yo te voy a dar hasta la educación, ¿no? sí. Entonces, mucho es un tema de planeación, de gestión personal, y eso es lo que te digo, Del todo norte, parte del norte individual de cada familia, exacto, ¿no? ¿qué quiero hacer yo Ujú, y cuál sería el legado que yo quisiera dejarle a mis hijos? ujú. Propiedades, negocios, educación, o una combinación de ambas, o un
sentido interno de seguridad y de valor personal que les permita moverse en los ámbitos en los que, o todas, ¿verdad? Digo, Todas, ¿verdad? todas Oye, se puede, nada más que hay que tener la capacidad de sí. gestionar. Tú me enviaste hace tiempo, y creo que estoy viendo el reloj y creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema, ¿verdad? Bien. Que es súper interesante y creo que también de mucho valor, digo, si a mí me interesa estar charlando contigo, me imagino que hay mucha gente de nuestra audiencia que también se puede beneficiar de ello, pero creo que hace tiempo tú me mandaste, no me acuerdo, fue un estudio, no sé, ¿dónde fue el estudio? Creo que en Noruega o en Dinamarca, creo. Me estoy equivocado. En Escandinavia, en alguna parte de Escandinavia, donde trataron de, de identificar qué competencias y habilidades serían las habilidades a tener en el siglo XXI. Y, Ujú. y debido a todos los cambios que estamos sufriendo en cuestión de tecnología, información acelerada, todo eso, ¿no? Am, eh, las competencias sociales estaban en el top. Ujú. Tan solo el hecho de cómo poder lidiar con el estrés, ¿no? O sea, Correcto, cuando sufres un descalabro, la resiliencia, ¿no? Cómo te repones y sigues avanzando, ¿no? correcto, O la habilidad de poder tener comunicación con la gente con los que colaboras, ¿no? Esa sociabilidad, correcto. que son cosas muy importantes que a lo mejor no aprendes en la universidad o en un taller, ¿no? Sino que se aprenden, no lo sé, en la práctica, en la vida, ¿no? Con un Correcto. buen guía, ¿no? Qué Ujú. tremendo, qué tremendo. Sí, Moisés, de mira, hecho nosotros sí, dime, tenemos dime. un negocio donde todo nuestro core de las capacitaciones que damos es lo que le llaman las soft skills, Sí, que son exactamente estas de las que estás hablando, ¿no? Negociación, sí. comunicación, formación de equipos de alto rendimiento, liderazgo, coaching, todas esas cosas tienen que ver con esa parte emocional y regresamos al tema, ¿no? Un sentido de identidad, un sentido de propósito y cómo transmito esta comunicación a mis equipos de trabajo. Oye, eso quiere decir que inclusive, y qué bueno que lo mencionaste, casi se me olvida, un paréntesis, ah, toda la información de contacto, por si alguien tiene interés en los servicios del doctor Aguirre, de Moisés, los encuentran en la descripción de este video, ¿no? Si tienen interés en un taller, coaching personal también, ¿verdad, Moisés? También También. damos coaching Ujú. personal de negocios y de vida también, De sí. negocios y de vida. Entonces, por favor, si tienen interés en conocer más de sus servicios, ahí está la información. Pero te decía, entonces, quiere decir que inclusive a estas alturas tú trabajas con empresarios, con grupos de liderazgo, de gente que, por así, en una manera de decir las cosas, ya han logrado algo en la vida, pero Ujú. aún en ese nivel, todavía hay necesidad de entrenarlos en estas áreas. Sí, bueno, eso es algo que no acaba uno de crecer, ¿no? Ujú, Es algo que uno tiene que estar de manera continua preparándose. ujú, Por decirte algo, y creo que lo hemos comentado aquí, por ejemplo, el tema de pandemia dejó muchos temas emocionales de mm, relación entre padres e hijos, etcétera, ujú, entre hermanos y demás, que ahorita, por ejemplo, sí identificamos algunas de estas cosas, ¿no? sí, Y por ahí nos topamos con este libro de Atlas of the Heart mm, que platicábamos de Brené Brown. sí, Y me gustó mucho y lo empecé a estudiar y a leer y compré el libro porque necesito yo tener más recursos para poder ayudar a mis alumnos primero a verbalizar sus ujú, emociones y luego cómo lidiar con ellos, ¿no? Entonces, es algo que uno nunca acaba de crecer porque las circunstancias de la vida cambian y nosotros nos vamos cambiando también. Entonces, sí es importante entender que no importa qué tan exitoso eras o mm, seas o qué tanto hayas logrado, siempre puedes tener un proceso de mejora. Ya a ciertos niveles es más un proceso como de coaching o un sí, proceso de mentoring, ¿verdad? mm, En donde ya no es que te sientas y tomas un curso, sino más bien empiezas un diálogo, una conversación en donde se empiezan a generar
pues ciertos compromisos, ciertos alcances, Dar un ciertos tipo logros, de cuentas, ¿verdad? También. exacto, una contability, una rendición de cuentas, que a ti te va haciendo generar los compromisos personales para Ujú, moverte hacia otras áreas de crecimiento, ¿no? Y puede que oh, no sea algo demasiado pesado, ¿verdad? sí. Nosotros promovemos mucho el tema de crecimientos pequeños, 1 o 2% de ciertas cosas. Cuando Mm, tú le sumas eso como un interés compuesto, pues a lo largo de un año, pues mm, ya es un impacto importante a ujú, ciertas áreas de la vida, ¿no? ujú. Entonces sí, sí, Que, es que, importante. que quizás con el tiempo también puede crecer exponencialmente, me imagino. Sí, es exacto. Ese es Ujú, un crecimiento de exponenciación. Y uno tiene que aprender a centrarse en decía Kobe, en las piedras grandes, ¿verdad? O sí, sea, en aquellas cosas que tienen un mayor impacto. claro. Hace algunos años me tocó estar en un evento en Acapulco, en un evento de la Asociación Mexicana de Cirujanos, usaron las pláticas de marketing para doctores ahí. Sí, Y en el hotel en donde estábamos había un evento de triatlón, sí, que no tenía nada que ver con a lo que yo iba, ¿no? Pero me sí. llamó mucho la atención a la hora que estábamos comiendo en el restaurante del hotel que se da mucho convivencia familiar de los Ah, participantes. Entonces, haz de cuenta que ya es como una especie de comunidad, una especie como de tribu de la gente que se dedica a esto y van con sus familias. sí, Entonces, de tal manera que los competidores están sentados ahí en la mesa, pues son amigos y los hijos se conocen y las esposas y empieza a generarse una especie de comunidad. Entonces, fíjate cómo si habláramos de un tema de salud física, ellos logran esa combinación de atender el tema de estar bien físicamente con la parte de la convivencia familiar, de la ¿no? familia. Entonces ahí tú empiezas ya a construir esos balances Claro, en donde ese evento al que tú participas se convierte también en una especie como de mini vacaciones para mi claro. familia, en donde creo comunidad con otras personas afines a mis gustos, a mis aficiones, Ujú, pero también hay una convivencia familiar, estamos cerca en una playa o en una alberca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo enfocándote en un tema que tiene que ver con tu salud y tu sentido de bienestar físico, lo puedes arropar combinar con otras cosas. So, oye, pues qué tremendo eso, qué importante que me dices. Definitivamente la comunidad, una comunidad de apoyo, la familia y luego después una tribu más grande y todo eso, o sea, todo juega un papel importante. Y qué bonito, ¿no? Me puedo imaginar eso, me cuentas la historia y me la estoy imaginando, ¿no? sí, sí, sí. Qué tremendo, o sea, todos reunidos en pro, y es un tema recurrente, ¿no? O sea, ellos tienen una brújula interna, un porqué, Ujú, pero desde la familia hasta una comunidad más grande se apoyan mutuamente hacia eso, ¿verdad? Y, correcto. y hay ese balance. Pues es un tema súper interesante, pues definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. Claro. Y más a nuestra audiencia, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si tienen dudas, por favor escríbanlos en los comentarios. Ujú, Y definitivamente nosotros trataremos de cubrir todo eso. Es un tema bastante vasto. Ah, pues muchas gracias. Como siempre es un placer tenerte aquí en Charla de Vida. En unos días estén al pendiente a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a continuar hablando de este y otros temas relevantes. Moisés, unas últimas palabras que quieras darnos antes de despedirnos. pues nada que no es muchas gracias Armando, no es algo que se dé de gratis ni que salga de manera automática, es algo que tenemos que hacer muy, muy consciente Sí. y tener esta capacidad de ajuste, ¿verdad? Siempre Ujú, tener esta capacidad de ajustarme cuando las cosas no salen como yo espero, etcétera. Tratar de ser muy conscientes quién estoy siendo en el proceso del rol que estoy jugando, ¿no? Básicamente, ¿no? Tener esa capacidad de ajuste porque precisamente ese es el balance, ¿no? Independientemente de la situación que estamos enfrentando, pues tener la capacidad de ajustar nosotros hacia dónde pudiéramos ir. También es muy importante, y con esto quisiera yo cerrar mi participación en este día de hoy, es muchas veces esa parte intuitiva que nos llama o nos mueve a, no sé, dedicar un poco más de tiempo hoy a este hijo o dedicarle, en caso ujú. mío, a algún alumno. Sí me explico, ese tema Sí, de
de no sacrificar por la gestión del tiempo o por la rigidez de cómo me quiero mover, sacrificar esa parte de la conexión humana que pueden ser momentos significativos de mucho impacto para las personas que nos rodean, ¿no? Oh, Y wow. entonces por eso es importante el balance, ¿no? Y Claro. pues muchísimas gracias, saludos a todos, que tengan un buen tiempo y que mucho éxito en lo que hagan, ¿no? Y con el tema del balance también. Saludos. Muy bien. Pues así llegamos al final de una charla de vida el día de hoy. Hasta la próxima. Les deseamos que tengan un exitoso y bendecido día. Hasta la próxima. Adiós.